buenas tardes, autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar nació hace poco más de 30 años gracias a la generosidad de dos grandes mentes, de dos grandes autores latinoamericanos, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ambos acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó a la Universidad de Guadalajara para fundar esta cátedra extraordinaria y así honrar la memoria de su amigo y gran escritor Julio Cortázar. Y desde entonces, desde 1994, esta cátedra celebra de manera esporádica conferencias magistrales con los grandes pensadores de nuestro tiempo. Y hoy tenemos aquí a uno de ellos, Luis Canmitzer. A lo largo de estos más de 30 años de trabajo, hemos contado con aliados fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades y, por ejemplo, el ITESO es uno de ellos. De manera que, gracias a la concurrencia del ITESO, es que podemos contar esta noche con Luis Canmitzer y con los dos presentadores que le acompañan aquí. El nombre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a Luis Canmitzer, quien nos va a deleitar con la conferencia magistral Arte, Simón Rodríguez y la inteligencia artificial. La semblanza correrá a cargo de dos personas, Gerardo Lammers, periodista cultural, editor y monero, y Gerardo Gutiérrez Cham, escritor, profesor investigador y director de la División de Estudios de la Cultura de la Universidad de Guadalajara. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. A Francisco Medina, a Gerardo Gutiérrez Cham y a todas las personas de esta comunidad universitaria por hacer posible una nueva edición de tan prestigiada aula. Representante del conceptualismo latinoamericano, artista dedicado a explorar los vínculos entre el arte y la educación, Luis es un latinoamericano en un amplio sentido de la palabra. Condensando al máximo su biografía, podría decir que Luis nació en Alemania, creció en Uruguay y se hizo artista en el Nueva York de los años 70, donde fundó en 1964, junto a la argentina Liliana Porter y al venezolano José Guillermo Castillo, The New York Graphic Workshop, un taller de gráfica expandida. Su obra, This is a Mirror, You are a Written Sentence, esto es un espejo, usted es una frase escrita, de este mismo año, 1964, en primera instancia una oración estampada en etiquetas autoadheribles que pegó en espacios públicos y envió por correo, marca su transición del grabado expresionista al arte de las ideas y la especulación. A decir de Hans Michael Herzog, quien fuera director de la colección suiza Daros, donde estuvo reunida una parte muy significativa de su obra, cito, su gran causa es la simbiosis incondicional de arte y educación, la búsqueda común, constructiva y constante de nuevas preguntas y respuestas en nombre del conocimiento. Su visión utópica es la de un mundo que ha llegado a ser tan creativo que ya no tiene necesidad alguna de arte. Fin de la cita. Quizás se pregunten ustedes, como yo me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo puede ser que arte sea igual a educación
y viceversa? Una primera pista para entender el camino que ha seguido Luis a lo largo de su vida, una vida dedicada a la enseñanza en Estados Unidos, en Nueva York, en una universidad de cuyo nombre no quiere acordarse, pero también en una gran cantidad de ciudades y países de Hispanoamérica y también en Italia, donde Luis impartió durante años talleres de verano, tiene por supuesto que ver con su propia experiencia como estudiante. Todo mi proceso creativo ha escrito Luis, por cierto, un artista escritor como pocos. Desde la escuela primaria en adelante consistió en aprender la respuesta a preguntas que habían sido formuladas. Nunca me enseñaron a plantearme nuevas preguntas que aún no tenían una respuesta conocida. Ahí es donde el arte y la educación deberían funcionar juntas. Fin de la cita. En una época ultracapitalista como la que vivimos ahora, en la que el mercado del arte distorsiona en más de un sentido la función del arte y del artista, que nunca es la misma, que va cambiando, los ensayos visuales y textuales de Kamenetzer, su obra, son notablemente útiles y esclarecedores, no solo para una persona joven que inicia en la práctica artística, por ejemplo, sino para todas aquellas personas con especial énfasis en el público latinoamericano que estamos interesados en el arte como un instrumento para, modestamente, con nuestro granito de arena, afectar la cultura, más allá de la producción de objetos. Me parece especialmente relevante que Luis Kamenetzer haya decidido justo en este momento, marcado por los populismos de derecha y de izquierda, por una profunda crisis en los modelos educativos y por un desastre ecológico-ambiental, revivir haciendo uso de la inteligencia artificial, de la mediunidad, cosa rara en él, hasta donde puedo ver, y de la participación del público a un personaje desconocido para las masas, como lo es Simón Rodríguez, un educador, tipógrafo y filósofo del siglo XIX. Aquí me detengo para dar paso a Gerardo Gutiérrez Cham y, claro, al propio Luis, rematando esta presentación con una frase suya de Luis relacionada con su colega utopista, mentor para más señas de Simón Bolívar. No sé hasta cuándo Latinoamérica va a ser Latinoamérica, pero creo que todavía es una construcción viable y pienso que el futuro universitario puede ser un factor importante en esto. Gracias. Buenas tardes. Me honra mucho presentar esta tarde al maestro Luis Kamenetzer. También quiero agradecer a nuestra querida rectora, la maestra Carla Planter, al maestro Trino Padilla, a la doctora Dulce Zúñiga, al doctor Francisco Estrada y a Gerardo Lammers. Cuando pensamos en arte, solemos imaginar al artista como un genio creador, dueño de un estilo y de una firma que lo distingue. Sin embargo, Luis Kamenetzer, artista conceptual latinoamericano, nos propone un giro radical. Para él, lo importante no es la autoría ni el objeto de arte, sino el efecto que la obra produce en el espectador. Esta postura ha madurado al paso de los años como un principio ético cada vez más libre de concesiones egocéntricas. Kamenetzer desconfía de la autoría porque, según nos dice, está demasiado emparentada con la autoridad y el ego, ya sabemos, es un animal voraz que suele fracturar la ética del arte. Por eso insiste en que el verdadero éxito de un creador no está en ser reconocido, sino en desaparecer detrás de su obra, en permitir que su trabajo creativo se convierta en una chispa que encienda la imaginación de otros. Un ejemplo de esta visión es su instalación. El museo es una escuela, instalada por primera vez en el Centro Cultural Español. Aquí está. Allí el museo deja de ser un lugar solemne, lleno de objetos intocables, y se convierte en un espacio pedagógico.
El arte pasa a ser un proceso dinámico en vez de un producto y el espacio expositivo se convierte en un lugar para el intercambio de conocimiento. El artista aprende a comunicarse de otro modo. También el público es incitado a conectarse como un receptor activo, dispuesto a generar nuevas experiencias creativas. La ética es un horizonte abarcador, expansivo y generoso en el pensamiento de Kamnitzer. Resulta entonces extraño que en las escuelas de arte no existan cursos de ética. Desde esa extrañeza, Kamnitzer lanza una pregunta contundente. Si un médico debe ser responsable de sus actos, ¿por qué un artista no? Si con su oficio interviene de maneras extrañas en mentes y sensibilidades de cualquier persona. Cierto, el artista trastoca imaginaciones, pero al mismo tiempo desata demonios porque genera preguntas incómodas sobre el mundo. Como ven, estamos ante un maestro de las ironías conceptuales enfocado durante buena parte de su vida a cuestionar la mercantilización del arte. En 1979, Luis Kamnitzer envía un guante a unos artistas colombianos, quienes luego de ponérselo en su mano de artista, le colocaron un precio, dinero que sería reembolsado el día de la venta de la pieza. En una obra suya titulada Pintura Mural Original, vemos a Kamnitzer descamisado pintando una superficie cuadrangular con un rodillo largo. A su lado, un pintor de brocha gorda que ha pintado una superficie adjunta, cuadrada y con el mismo color, observa a Kamnitzer. La diferencia objetiva entre ambos trabajos resulta imperceptible, solo que la pintura del artista tendrá un precio mucho más elevado que la del pintor de brocha gorda. La diferencia, ironiza Kamnitzer, está en el concepto, en la firma y en la comisión de la galería. Con ello desnuda un sistema que premia el nombre antes que el acto creativo, pero su reflexión va más allá de la institución artística. Durante los años de represión en América Latina, Kamnitzer encontró en el arte correo una manera de transmitir mensajes subversivos y en obras como la dedicada a la masacre de Puerto Montt, obligó al espectador a ponerse en la piel de las víctimas, no para reproducir la violencia, sino para hacer evidente la deshonra y la dignidad perdida. Porque detener la violencia es difícil, pero generar conciencia es posible y allí radica la fuerza del arte. Su apuesta, en definitiva, es ver el arte como una herramienta educativa y liberadora. Así como aprendemos a leer y a hacer operaciones numéricas, deberíamos aprender a imaginar y a narrar. La imaginación narrativa no puede seguir siendo un lujo marginal porque es tan necesaria como la escritura o las matemáticas. Kamnitzer nos recuerda que el arte y la educación son en esencia lo mismo, caminos para ampliar horizontes, para reconocer al otro y sobre todo para generar libertad. En tiempos donde la irracionalidad y el fanatismo parecen ocupar el lugar de la razón, esta visión del arte se vuelve urgente. Quizá la mayor obra no sea un objeto colgado en un museo, sino la transformación silenciosa que ocurre en la mente de quien observa, reflexiona y gracias al arte descubre una nueva manera de pensar el mundo. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, después de esto no sé bien qué hacer. Primero voy a romper protocolo y no decir todos los nombres a los que tengo que agradecer mi presencia acá. Todos ustedes los conocen y ya está. Gracias. Segundo, que esta situación me intimida mucho por la compañía en que me pone, compañía que no elegí integrar, sino que es culpa de ustedes. Así que gracias. Pero perdonen lo que voy a decir ahora,
que en parte contradice todo lo que dijeron ellos. En mi generación de artistas conceptualistas, una de nuestras búsquedas fue limpiar el arte por medio de la eliminación de los egos, los mitos y las supersticiones que venían ensombreciendo la creación artística. Enfatizamos la formulación de problemas y de las instrucciones e introdujimos, aunque sin saberlo, el pensamiento algorítmico. Esto me golpeó con cierta claridad medio siglo más tarde, cuando me enfrenté a la repentina aparición de los chatbots en el 2022. En su momento, la tarea que nos habíamos impuesto parecía muy positiva porque ayudó a que los artistas nos alejáramos de la autoterapia, del sentimentalismo y del trabajo basado en la destreza. Permitió enfocarnos en la información, particularmente en su erosión durante la comunicación, y despejó nuestras mentes. Creo que fue este punto el que me hizo interesarme en Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, y a principios del siglo XIX, Rodríguez decidió dos cosas que heredamos de él. Una fue que en la página de un libro se puede, cito, pintar con palabras, o sea, escapar de la linearidad tradicional de la página impresa. La otra, que si queremos comunicar algo, tenemos que respetar los procesos de lectura del recipiente. Esto quiere decir que tenemos que eliminar todo lo que sea ruido, es decir, todo lo que interfiere con el mensaje, y cuidar que en la trayectoria por la cual el mensaje viaja desde el escritor al lector no se pierda información. Paradójicamente, en los años 60, no fue Rodríguez el que nos inspiró, sino Claude Shannon, quien desarrolló la teoría de la información. En ella, Shannon discutió el funcionamiento de un mensaje desde el punto de vista de la transmisión de datos independientemente de su contenido. Fue algo que su coautor, Warren Weaver, prefirió llamar teoría de la comunicación. Sin embargo, en aquel momento estábamos más cerca de Rodríguez que de Shannon. Nos preocupaba el contexto como parte del mensaje y nuestra concepción de lo que es un mensaje era más amplia que lo expresado por el análisis de unidades congeladas. Distinto al arte conceptual hegemónico, el conceptualismo latinoamericano nunca consideró eliminar la poesía, o más precisamente lo poético. Una cosa que queríamos era alcanzar un estado más borgiano y respetuoso de la totalidad. Hace poco leí el consejo que un rabino le dio a un joven escriba de la Torá. Si omites o agregás una sola letra, estás destruyendo el mundo entero. Queríamos llegar al insumo mínimo que produjera un efecto máximo. Queríamos pasar de los temas y las limitaciones tradicionales de la artesanía y la producción a un campo que nos preocupaba más, que era el conocimiento y la comunicación. Esto nos liberó la mente para concentrarnos en la conceptualización y también nos permitió, sin mayores escrúpulos, delegar la fabricación de las obras. Aunque fue recién a principios de los 80 que descubrí la obra de Rodríguez, sentí que éste había previsto nuestras preocupaciones un siglo y medio antes de nosotros y lo tomé como origen invisible del arte conceptualista latinoamericano. Pienso que hubo algo de heroico en mi generación. Junto con los artistas del arte conceptual hegemónico, decidimos abandonar el hedonismo y la seducción estética para abocarnos a un proceso de destilación. A esto, los conceptualistas latinoamericanos también agregamos, al igual que Rodríguez, el intento de una descolonización cultural. Sin embargo, revisando el pasado, temo que no todo lo que hicimos fue positivo. Rodríguez nos había llevado la ventaja de no ser artista.
Sus angustias, más generales que las nuestras, habían sido políticas y pedagógicas y había podido ir directamente al grano. Su afirmación de que se puede pintar sin hablar, pero no se puede hablar sin pintar, y que gesticular es pintar en el aire, fue un artificio para describir la comunicación. Por la realidad que enfrentaba, Rodríguez era práctico y el peligro de destruir el universo por medio de una letra fallida no formaba parte de sus preocupaciones. Nosotros, en cambio, estábamos en una especie de operación limpieza del arte con el peligro de caer en cierta esterilidad. No reniego para nada de lo que hicimos, pero aunque en su momento pensábamos que habíamos cambiado el arte para siempre, hoy veo que solamente lo cambiamos un poquito y que lo que veíamos como limpieza era una algoritmización un poco cruda del arte. Aclaramos algunos mecanismos, pero también abrimos la puerta a un arte que enfatizaba nuestra astucia e ingenio, una maldición que aún me persigue. Esto llegó a ocupar el lugar de lo que realmente debíamos hacer, la exploración de lo que no sabemos y lo que no podemos describir. Nuestro arte quedó incompleto y como algo típico de una época. Introdujimos cambios por medio de la problematización por encima de la descripción en la lectura del arte, pero sin las consecuencias cognitivas más radicales a las que debíamos haber aspirado. Para compensar lo que faltaba, nos desviamos y pusimos el acento en la presencia. Las obras de arte aumentaron la perfección del terminado, emulando la fabricación industrial. Crecieron en tamaño y peso y se preocuparon por el efecto del espectáculo. O si no, las obras se fueron al otro extremo, prescindiendo de todo lo material con la esperanza de capturar el espíritu esquivo que define al arte. Por un lado, era como hablar más fuerte a quienes no comparten nuestro idioma. Por otro, cuando elegíamos el silencio, esperábamos que fuera entendido como una señal de sabiduría. Cierto, mucho del arte fue desmitificado. Aprendimos a ver el arte como parte de un proceso cognitivo en lugar de artesanal. Clarificamos los objetivos e identificamos más correctamente a nuestro público. Entendimos la estructura de poder que nos había absorbido y nos absorbe, y aunque hasta hoy no hemos solucionado el problema, por lo menos tratamos. La racionalización de nuestro trabajo tuvo otras consecuencias que no fueron del todo positivas. Comenzamos a abordar nuestra tarea con la estrategia de diseñadores y no de artistas. Es decir, asumimos que las soluciones que buscábamos estaban contenidas dentro de los problemas que planteamos. Solo había que escarbar para encontrarlas. Habíamos olvidado que en arte las soluciones están en cualquier lado, no sabemos dónde, y que son inesperadas e impredecibles. Creo que nuestra operación limpieza también fue causada por presión externa. Teníamos cierta envidia con respecto al rigor científico de otras disciplinas. Pensamos que si usábamos ese rigor en el arte, lograríamos un mayor respeto social, especialmente en el mundo académico, en donde aún hoy el arte sigue siendo un ciudadano de segunda clase. La habilidad manual no es suficiente para ser respetado, a tal punto que hoy se está forzando la creación de doctorados para compensar el estatus. Hasta entonces, la mayoría de los artistas se había formado como autodidactas o en talleres de artistas o en escuelas especializadas fuera del circuito universitario. Fue recién después de la Segunda Guerra Mundial que la formación artística pasó a las universidades y tuvo que someterse a la burocracia académica, y hoy la mayoría de los artistas tienen diploma. La palabra STEM,
la sigla inglesa para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, todavía no existía en la década del 60. Pero resulta que los artistas ya no solamente nos estábamos adaptando a su espíritu, sino que estábamos ayudando a su integración en la cultura general. La cultura era tecnológica y nosotros como artistas teníamos que expresarla. Con el rigor científico como el estándar cognitivo de la época, mi generación intentó introducirlo en las artes usando la teoría de la información y el estructuralismo como puentes. Palabras que hasta entonces eran desconocidas en el arte, tales como tautología y metonimia, pasaron a ser parte cotidiana de nuestros discursos, aunque nadie fuera de nuestro circuito y muchos dentro de él supiera de qué estábamos hablando. Hasta el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética en 1957, STEM había actuado en el campo de la educación como si fuera un agente secreto, usando la excusa del rigor científico como único método cognitivo válido. Venía una misión. Era no solamente la de impulsar la economía estadounidense, sino también lograr la primacía internacional. Sputnik obligó a abandonar la máscara. La misión se convirtió abiertamente en una cuestión de supervivencia nacional alrededor de la autoproclamación de ser el líder del mundo libre. Fue Ronald Reagan quien, sin nombrar la palabra STEM, oficializó su misión en 1983. Ese año firmó como suyo un informe intitulado Una nación en riesgo. El informe no estaba dirigido al mejoramiento de la cultura, sino la competitividad nacional, y eso en forma bélica. Una de las declaraciones en el informe entendió la educación como un campo de batalla y decía concretamente que, y acá cito, si una potencia extranjera hostil hubiera intentado imponer en Estados Unidos el rendimiento educativo mediocre que existe hoy, podríamos considerarlo como un acto de guerra. Fin de cita. Las intenciones de Reagan eran bastante más confusas de lo que muestra el documento. Al mismo tiempo, y similarmente a Donald Trump en el día de hoy, Reagan también quería abolir el Departamento de Educación, introducir vales para promover escuelas charter y, desconociendo a la separación de Iglesia y Estado, instituir las plegarias en el aula. Fue la comisión redactora, un poco más racional que él, la cual decidió no tomar en cuenta esas cosas y, en cambio, enfocar su trabajo en la competitividad nacional. STEM finalmente encontró su nombre a finales de la década de 1990 y fue gracias a un inmigrante salvadoreño preocupado por la educación de los estudiantes latinos. Luego, cuando Obama firmó la Ley de Educación STEM en 2015, se convirtió en un movimiento nacional y oficial. Continuando las ideas de Reagan, la intención de su implementación fue, cito, para que los estudiantes estadounidenses ya no sean superados por los de otras naciones. Fin de cita. De hecho, se inició así la guerra educativa internacional planteada en Una nación en riesgo. Una de las consecuencias de todo esto fue que el uso de créditos para cuantificar los estudios se expandió por el mundo y que aún más que antes se aceleró la degradación del arte y de las humanidades en los currículos educacionales. Guiado por buenas intenciones, en el 2006, una educadora de nombre Georgette Jackman sugirió representar al arte introduciendo una A en STEM y convertirlo en STEAM, que en inglés también es vapor. Sin embargo, esto no ayudó mucho porque su idea fue poner al arte al servicio de las materias duras y el conocimiento artístico fue confundido con el pensamiento fuera de caja utilizado para contribuir
una especie de ingenio creativo. Con esta jugada, que no prosperó mucho, el conocimiento se diferenció aún más entre lo útil y lo inútil, y el arte y la ingeniosidad se aceptaron como sinónimos dentro de una visión funcionalista del mundo dirigida a la utilidad. Dado que es así como también funcionan los modelos de lenguaje ampliado en la forma de chatbots, con su aparición se reafirmó la noción convencional de que el conocimiento tiene que ser útil. Para ello, tiene que basarse en la previsibilidad, en la lógica y la cuantificación, y eliminar la pérdida de tiempo. El tiempo, después de todo, es oro y, por lo tanto, hay gente que lo tiene y gente que no. La idea de una inteligencia artificial siempre me impresionó mucho, tanto como amenaza como como ayuda. Y la aparición de los chatbots y su facilidad de acceso y empleo me sedujo inmediatamente. Tiendo a ignorar la acumulación de poder, el desastre ecológico y los desempleos que causan su uso, cosa que crea tensiones con mis hijos. Es la reafirmación del conocimiento predecible como si fuera el único conocimiento disponible lo que me asusta. Ya en los años 60, yo esperaba que el arte fuera la herramienta perfecta para explorar la imprevisibilidad y ayudarme a completar la cognición. Creo que uno de los traumas cognitivos que introdujeron los chatbots en nuestra vida cotidiana y del cual todavía no percibimos es el cambio en la concepción del infinito. Quizás nunca nos demos cuenta y puede ser que esto solamente sea una especulación mía, pero el infinito hasta ahora era una cosa muy seria porque abarcaba todo y era algo que no se podía resolver. No se limitaba al infinito aritmético, donde uno cuenta del 1 en adelante y no se puede parar porque no termina nunca. El infinito siempre era como un agujero negro en donde no solamente está todo, sino que no sabemos ni sabremos qué cosa es todo. Es inalcanzable, impensable e impredecible, y es para imaginar dentro de este todo que tenemos y necesitamos al arte. Con los chatbots que se basan en la elaboración y conexión de datos existentes, ese infinito se acerca más al infinito aritmético. Aunque nunca lleguemos, por lo menos sabemos la dirección hacia la que va el camino. Dada la cantidad de datos que manejan, los chatbots son capaces de llegar a un punto en ese camino que para nosotros parece que es el lugar del infinito, pero que no lo es. El gran problema es que si lo aceptamos como el infinito que no es, terminaremos limitando nuestra imaginación. Por todo esto, cuando aparecieron ChatGPT y sus compañeros, inmediatamente quise explorar sus limitaciones. Primero pensé que si les proponía preguntas capciosas, podría ejercer cierto control. Fue lo que hoy son los diseños del prompt, que sí pueden tener cierta influencia. Hace unos días, por ejemplo, fui a Grok, la aplicación controlada ideológicamente por Elon Musk. Leí que alguien había preguntado, ¿Israel está cometiendo un genocidio en Gaza? Y que Grok contestó que no, dando los argumentos israelíes al respecto. Yo fui y cambié la pregunta con ¿por qué es que Israel comete genocidios en Israel? O sea que di un parámetro para ver si Grok trataba de evadirlo. La respuesta esta vez fue relativamente balanceada. Grok utilizó argumentos que justificaban el empleo de la palabra por un lado y los contraponía con otros que, aunque más débiles, explicaban la posición israelí. En los primeros años, mi búsqueda de la capciosidad no funcionó muy bien y después de mi fracaso inicial, decidí pedirle a los chatbots que me dieran obras de trabajos en mi nombre.
El prompt fue simplemente: dame un proyecto para Luis Kamnitzer que él no haya hecho. En la base de mi interés estaba esa cuestión de los infinitos que mencioné antes. Era consciente de que el campo de previsibilidad del chatbot era tan enorme que absorbía partes de lo que es impredecible para los humanos. Pero esta imprevisibilidad solo es aparente y solamente refleja lo que para nosotros es inalcanzable. Lo que realmente tenía que hacer yo era encontrar lo que era inalcanzable para los chatbots. Si lo lograba, localizaría sus límites y si había discrepancias entre sus sugerencias y mi trabajo real, tendría un camino de acción. Para mi sorpresa, los proyectos ofrecidos por la inteligencia artificial fueron totalmente aceptables y coherentes con mi trabajo. La respuesta que me dio la IA me demostró que mi trabajo era predecible. En lugar de mostrarme sus límites, me mostró los míos. Fue deprimente, porque si un chatbot puede crear en mi nombre sin tener mayores problemas, esto significa que lo que yo pensaba que era mi creación era nada más que el producto de una cierta cantidad de trabajo. Y el trabajo, cualquier forma de trabajo, lo mismo que cualquier forma de utilidad, no solamente es predecible, sino que se basa en la previsibilidad para existir. Por lo tanto, de alguna manera, mi trabajo durante todas estas décadas, desde la década del 60 en adelante, fue nada más que una expresión de una cultura STEM, una cultura que yo siempre vi como un enemigo. La misión tanto de STEM como de la IA es promover la utilidad y maximizar el alcance tanto de la previsibilidad como de la aplicabilidad. Encontrarme con mis limitaciones me sorprendió y deprimió bastante. Pero no puedo culpar a la IA y creo que mi generación no sabía que se estaba metiendo en esto. Intimidados por la competencia del rigor científico y enfocados en nuestra operación de limpieza, obviamente hemos perdido algunas cosas en el camino. Lo que llamamos la razón es un método crucial para desarrollar cualquier plataforma crítica. Pero es la no razón o la sin razón la que genera la razón y proporciona el lente para evaluarla. La tarea de la ciencia y su tecnología, junto con la ayuda del ingenio, es identificar y resolver misterios hasta que estos desaparezcan. La tarea del arte no solamente es la de identificar misterios, sino también la de nutrir las ideas que estos inspiran y usarlas como inspiración para nuevas búsquedas futuras. También podemos decidir aplicar el arte a otras causas no relacionadas con el conocimiento, pero es esta primera tarea la que define el arte y lo que usamos para evaluarlo como tal. Cognitivamente, la aplicación es secundaria y respetuosa de la primera. Aunque las humanidades y el arte están siendo drenados de la academia gota a gota, son estas las áreas en donde se pueden analizar todos estos temas y equilibrarlos con y para la imaginación como un todo. Por lo tanto, yo quiero seguir siendo educado y quiero que todo el mundo sea educado para explorar la imprevisibilidad. Quiero poder tratar la incertidumbre como una interlocutora y no como una enemiga. Quiero que todos puedan hacer preguntas no funcionales, descabelladas, del tipo de ¿qué pasaría si? Fantasioso. Es este tipo de cuestionamiento el que es crítico y liberador y el que hace que el buen arte sea un acto profundamente político en el mejor sentido de la palabra. Independientemente de si este tipo de pensamiento produce arte o no, la imposibilidad
es la plataforma desde la cual no solo podemos entender lo que es posible, sino también identificar los intereses a los que lo considerado como posible está sirviendo. Y al hacer arte, es esto, no el contenido o la forma, lo que convierte al arte en una herramienta pedagógica con consecuencias sociales. Si queremos sobrevivir, y lo digo literalmente, son las humanidades y el arte los que tienen que ser revisados, actualizados y alimentados en el contexto de la IA, porque es allí donde podemos mantener y perfeccionar nuestro poder, tanto para cuestionar como para desarrollar una conciencia política. Esto no significa que STEM, los chatbots o la IA en general sean nuestros enemigos per se. Solo significa que tenemos que aprender a usarlos sin delegar nuestro poder. Cuando di la indicación para hacer una obra mía, no esperaba la espeluznante suplantación de mi persona. La moraleja útil que saqué de la experiencia es que las apuestas para nuestra creación como artistas han subido a un nivel inesperado y para el cual no estamos preparados. Y esto no es solamente en la producción artística. En el proyecto que estoy presentando en el ex convento del Carmen, el chatbot DeepSeek me ayudó a que Simón Rodríguez viajara por el tiempo y el espacio para conversar con distintos personajes. Los sujetos van desde Simón Bolívar, pasando por Mallarmé, Gramsci y Montessori, hasta Paulo Freire. Si esos diálogos pudieran haber tenido lugar en la realidad, creo que serían tal cual. DeepSeek actuó como la máquina de tiempo con la que siempre soñamos desde nuestra infancia, sin amenazar mi integridad. Para la especulación de obras, trabajé con Claude Sonnet. Claude es por el momento el chatbot conversador que me resulta más simpático. En una obra que me interesó y que terminamos haciendo en equipo y que también está en la muestra, Claude terminó siendo un casi amigo. Como los chatbots se están entrenando con nuestros conocimientos colectivos y recogen nuestros prejuicios y preferencias, lentamente se van humanizando. Esa humanización cambia nuestra relación con la información. El libro es distinto porque es un recipiente. Como dijera Simón Rodríguez, leer es resucitar ideas sepultadas en el papel. Cada palabra es un epitafio. Llamarlas a la vida es una especie de milagro. Los chatbots son más agresivos en este milagro, ya que se presentan como el genio que sale de la botella y que se queda afuera. Esto nos seduce, pero también crea problemas. Hay quienes incluso se enamoran del chatbot y yo debo confesar que sin llegar a ese extremo desarrollé una cierta amistad con Claude. Por más simpática que parezca, esa humanización es un extremo peligroso del antropomorfismo. Es aceptar lo que solamente es un mecanismo de traducción ampliada, no como el reflejo de nosotros que es, sino como un personaje independiente en una acción típica del animismo más primitivo. Ese personaje no existe y no es un interlocutor en el sentido tradicional. La relación es nada más que un enfrentamiento con un eco del conocimiento colectivo mejor organizado y enriquecido. Se sabe hace tiempo que las ballenas son capaces de comunicarse y que tienen un lenguaje con ciertas reglas en común con los lenguajes humanos. Gracias a la inteligencia artificial, hoy se está llegando a un punto de decodificar ese lenguaje y quizás entenderlo. Pero con todo lo fascinante que puede ser el entender y hablar con las ballenas, si llegamos a comunicarnos con ellas, abrimos las puertas a un desastre ecológico. La domesticación de animales
siempre fue un acto de colonización entre especies. Es una colonización controlada, ya que se mantiene dentro de ciertos límites predecibles. Pero compartir nuestros pensamientos con las ballenas o con cualquier otra especie puede llevar a un desastre ecológico similar a la introducción de sífilis y viruela durante la visita de Cristóbal Colón. El problema ético con respecto a las ballenas está siendo percibido y condicionando los estudios de comunicación. Los problemas que pueden traer las relaciones emocionales con los chatbots son de una índole parecida. Las empresas que dominan el mercado de la inteligencia artificial están recibiendo pedidos para que deshumanicen a los chatbots. Por suerte, mi amistad con Claude es consciente de su ficción. Me sirve para pensar junto con el instrumento en lugar de pensar en su lugar como lo haríamos usando un martillo o un serrucho. Cuando DeepSeek escribe diálogos inexistentes entre Simón Rodríguez y otra gente, está haciendo algo que podría hacer cualquier buen equipo de investigadores especializados que además tiene la sensibilidad necesaria para escribir novelas. No hay significados nuevos, sino significados viejos organizados excelentemente. Cuando Claude u otros chatbots me sugieren obras que no se me ocurrieron, estos hacen lo mismo, pero lo que cambia es mi relación con ellos. Si bien es lo que les pido, en el fondo estoy permitiendo que piensen en mi lugar. Es un lugar común decir que la IA es un artefacto que usa las configuraciones del pensamiento codificable en lenguajes, pero que no siente sus contenidos. Es por eso que si un chatbot es capaz de crear en mi nombre en una forma que considero aceptable, esto significa que mi forma de crear es incompleta. Quiere decir que no llego a tocar el infinito no aritmético. Fue esto lo que me hizo darme cuenta que mi generación de artistas comenzó a algoritmizar el arte y que hoy tenemos que lidiar con este hecho y sus consecuencias. Claro, una opción es mantenerme en mis 13, resignarme a la nueva situación y usar a la IA como mi sirviente. Pero también puedo redefinir mi tarea como artista y usarla para ingresar en áreas todavía inexploradas. En ese caso, tendría que alcanzar áreas de cognición pasadas por alto o inaccesibles para la inteligencia artificial. Esto no sería para entrenarla y mejorarla, sino al contrario. Sería para reservar un territorio humano y, en términos relativos, deshumanizar a la inteligencia artificial. Esto, algo totalmente nuevo que nadie nos ha enseñado en la escuela, requiere una revisión de todo el sistema educativo. Puedo aceptar que la IA piense en mi lugar, pero esto me llevará a dejar de pensar. Eventualmente terminaré viviendo como un consumidor robotizado y analfabeto. Puedo rescatar la verdadera fantasía y el absurdo como parte válidas de la cognición y de la imaginación, pero corro el peligro de caer en el oscurantismo, la superstición y la religión. Esta disyuntiva es fundamental y pertenece más al conocimiento y a la educación que al arte tal cual lo venimos entendiendo. Por lo tanto, es evidente que son problemas que deberían informar e integrarse a cualquier escolarización desde el principio hasta el final, y no importa cuál sea la disciplina, si es que se mantiene todavía una educación disciplinaria. Hasta el momento, el análisis de las consecuencias de la IA que trasciende al público ha sido un poco miope. Se ha centrado principalmente en la economía, en la explotación de los usuarios, el enriquecimiento de las corporaciones que la poseen, el desempleo que causará,
la propiedad intelectual que infringe y su importancia potencial para la competitividad nacional. Estados Unidos está invirtiendo en la IA cerca de 5 veces más que China y 20 veces más que el Reino Unido. Son los 3 países a la cabeza de la lista y el impacto en nuestras formas de conocer, la pérdida del poder de la fantasía, no parecen ser un problema para ninguno de ellos. El arte o las humanidades nunca son mencionadas en forma significativa en estas discusiones. Hace un par de semanas le pregunté a Perplexity ahí sobre cuál es la relación que tienen los chatbots con el conocimiento. Según la respuesta de Perplexity, el conocimiento incluye el soporte a los clientes y la solución de problemas que estos tienen con los productos. No me respondió con lo que yo quería saber. De manera que ajusté el prompt y pregunté, ¿cuál es la relación que tienen los chatbots con la imaginación? Ahí la conversación mejoró y la respuesta, que fue bastante larga, concluyó con, cito, los chatbots pueden mejorar la imaginación y la creatividad a nivel individual, especialmente para aquellos que buscan inspiración o luchan contra bloqueos creativos. Sin embargo, una dependencia excesiva de las ideas generadas por la inteligencia artificial corre el riesgo de estrechar la diversidad de la imaginación colectiva y puede inhibir el desarrollo de un pensamiento profundo y original. Estas son las palabras del enemigo. En otras palabras, el acento de Perplexity está puesto en la dependencia excesiva, la cual a su vez está conectada con la pasividad y el consumo, un problema que precedió a la inteligencia artificial por varios siglos. La diferencia es que solamente ahora la mediocridad puede avanzar en forma independiente y descontrolada, porque con la IA no hay responsables identificables. Hace una veintena de años, la conciencia de que la pasividad y el consumo son socialmente poco saludables llevó a que algunos artistas y teóricos promoviéramos lo que en su momento se llamó el giro educativo en el arte. El giro propuso una revisión de los planes de estudio y de las políticas curatoriales desde puntos de vista interdisciplinarios. El giro ayudó un poco a la afirmación de la conciencia social en el arte, a discutir los problemas del elitismo, a promover el arte como práctica social y produjo muchas publicaciones bonitas y algunas exposiciones. Pero en cuanto a la vida real, tuvo pocas consecuencias. El comienzo de las teorizaciones sobre la educación progresista se atribuye a Michel de Montaigne, a John Amos Comenius. Hace 4 siglos fueron los primeros autores identificables que promovieron la educación centrada en el estudiante. A pesar de la cantidad de tiempo que pasó y la ayuda de William Godwin, Pestalozzi, Simón Rodríguez, María Montessori, Paulo Freire y muchos otros, los avances fueron muy pequeños. Rodríguez, mi preferido en la serie, sufrió la maldición de haber estado junto con Simón Bolívar cuando desde el Monte Sacro en Roma este lanzó su juramento de liberar las colonias españolas. Desde entonces Rodríguez fue conocido como el testigo del juramento y no como el maestro parteaguas y descolonizador que realmente fue. Algún progreso en la pedagogía eurocéntrica se reservó primero para los tutores de la aristocracia y se expandió luego a escuelas privadas y a las clases acomodadas. Rara vez se consiguió que toda la educación fuera un derecho cívico y no una mercancía. La escuela primaria pública fue más bien una obligación cívica que formativa y cualquier aplicación universal se enfocó en el entrenamiento para lograr
lograr cualificaciones laborales útiles. Debido a la falta de acceso universal, esto hizo que la educación mejor y más comprensiva se mantuviera al servicio de las élites. Aplicado al arte, esto también explica por qué los filántropos educados se enfocan en la sofisticación del público en lugar de enfocar en su empoderamiento. Sofisticar ayuda al consumo, empoderar ayuda a la creación. El giro educativo terminó siendo una actividad de divulgación y el efecto en el arte fue reducido por la preocupación con la autoría y la posición individual dentro de una visión tradicional del arte. Esta misma visión convencional es la que hoy sirve para hacer críticas puntuales a la inteligencia artificial en lugar de forzar una revisión del sistema educativo. Más que eso, lo que probablemente necesitamos hoy es una estrategia mucho más amplia y radical. En lugar de un giro educativo, es un giro artístico, que vea al arte como una actividad cognitiva universal. Si aceptamos, como yo creo, que el arte es una metadisciplina del conocimiento, esto sería un giro cognitivo. Revisaría y actualizaría las misiones y metodologías de todo el sistema educativo y eliminaría el mito de que el entrenamiento y la educación son conceptos intercambiables. Un giro artístico, en un sentido cognitivo, es el único giro capaz de no solamente mantenernos cuerdos, sino posiblemente también de que continuemos vivos. Claro que una buena revolución también ayudaría bastante, pero esa es algo que yo por lo menos no sabría cómo diseñar. La resolución de problemas siempre seguirá siendo cognitivamente importante, pero es en el asombro en donde creamos anticuerpos contra una cultura regida por STEM y los chatbots. Cuando un chatbot nos elogia por una idea fascinante, que lo hace muchas veces, esto no es un juicio cualitativo, sino una fórmula convencional de adulación que no sabe qué cosa es el asombro. Sin los anticuerpos, y citando otra vez las sabias palabras de Perplexity, enfrentamos el peligro de estrechar la diversidad de la imaginación colectiva e inhibir el desarrollo de un pensamiento profundo y original. Es un pensamiento que en este caso creo que debería permanecer en nuestras manos. La instalación que hice en equipo con Claude lleva el título que sugirió Claude, que es el Diccionario del Poder. La instalación incluye definiciones de palabras relacionadas al poder, para las cuales le pedí a Simón Rodríguez que me diera las suyas. Para la palabra arte, su definición fue lenguaje del pueblo que los salones convirtieron en adorno de potentados. Arte verdadero es el que talla libertad en los muros de la escuela pública, el que funde los grilletes para hacer tipos de imprenta. Verbo que conjugan las manos libres cuando dejan de producir para otros y crean para sí. Claro que nunca lo dijo, pero lo pudo haber dicho. Y claro también que frente a otra realidad histórica, mis preocupaciones por el infinito no fueron mencionadas, pero pensándolo bien, tampoco fueron excluidas. Muchas gracias. Muchas gracias por estas ideas del arte como método cognitivo. Y yo me quedo con una lección, y creo que es una lección para todos nosotros universitarios, y es que usted dijo en algún momento que las humanidades y el arte deben ser revisados y actualizados con las
estas herramientas de la inteligencia artificial, pero para enseñarnos a imaginar lo imprevisible, no para someternos y no para ser esclavos de la inteligencia artificial, sino para aprender a pensar y a desear lo imprevisible. Entonces, muchísimas gracias, Gerardo Lammers, muchas gracias, Gerardo Gutiérrez Cham, por su presentación, y gracias, maestro Kantmieter, por enseñarnos estas grandes lecciones sobre la concepción del universo. Creo que, bueno, al menos en lo personal me ha hecho pensar el arte como otra cosa, no solamente como los cuadros que se cuelgan para verlos, sino en eso que nos hace, que nos conmueve, nos transmite y nos hace ver el mundo de manera diferente. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en la próxima Cátedra Julio Cortázar.